que nos ocupa. Yo quisiera llamar a mis panelistas, panel 1, a don Ronnie, a don Manuel. Sí, por favor, para asentarse acá. Manuel, Manuel de Honduras, okay, por favor. Luis tiene una historia especial con este panel. ¿Quién nos hace falta? Giovanni, por favor. ¿Quién más? Mario. Sigfredo. Don Sigfredo Benítez, por favor. En este panel, como Mario lo indicó, vamos a conocer los ejemplos, las experiencias efectivamente que el sector privado ya está teniendo como contribución a la restauración del paisaje. A mí me gustaría proponer dividir esta conversatorio en tres partes. Uno es que cuando nosotros nos presentamos, ustedes se presentan, dicen pues quiénes son, la empresa, qué negocio, cuál es el negocio de las empresas, los negocios más sobresalientes y cómo se financian estos negocios. Ahí hacemos la introducción. Luego me dan un chance a mí. Yo soy el menos, entre paréntesis, yo soy el menos experto en este panel ante esta gama de expertos en restauración de paisaje, en inversiones. Así que eso me da una ventaja, ¿verdad? Porque tengo muchas preguntas, ¿verdad? Entonces, la segunda fase será que yo tengo ya incluso varias preguntas para ustedes. Y la tercera fase es para que los expertos en el pleno preparen sus preguntas también y también en línea. Así que a mí me gustaría, anoche, uno de los colegas del panel me llama y yo estaba cómodo pues con 4 panelistas. Dije, esto está bien para mí, no soy experto, pero de todos modos lo vamos a hacer por la biodiversidad. Pero me llama anoche y me dice este colega, yo quiero estar ahí en el panel 1. Y yo traté de decirle, pero hay otros paneles, está aquel, también son importantes y puede estar ahí. Y además es mañana, algunos de ellos. No, tengo que estar en el panel 1. Y no hallaba yo cómo mandarlo a otro panel. Pero yo le pregunté para tratar de ver si al final encontraba un argumento, pero ¿en qué sectores económicos está? Y él me dijo, cuando él me dijo qué sectores está, dije yo, no, entonces tiene que estar ahí. Entonces ya automáticamente entra, ¿verdad? Sector es caña de azúcar, palma aceitera, 2 productos que consumimos masivamente nosotros y que entonces tiene que estar en este panel, ¿verdad? Y queremos saber cuál es la contribución en sus inversiones que ustedes hacen. Así que, por favor, Luis, tú eres el primero en presentarte. Y bienvenido. El último y el primero, ¿verdad? Y no fue en la noche, fue más temprano ¿En serio? la discusión. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Luis Reyes, soy de Guatemala, represento un instituto de investigación sobre cambio climático, un instituto privado formado por el sector privado ya hace 12 años en Guatemala. Y precisamente hablaba con Guillermo, ¿verdad?, sobre la participación. Dije, se me hace relativamente fácil hablar de inversión del sector privado y no el panel 5, que era un poco más complejo. Eligió desarrollar el tema que se va a desarrollar en el panel 5. Pues bueno, el Instituto de Investigación sobre Cambio Climático es un instituto que se formó hace 12 años, fue una iniciativa del sector azucarero guatemalteco, pero había una visión interesante en el 2010 y era trabajar no solo en las fincas, ¿verdad?, no solo en los pantes, como dicen los técnicos en campo, sino tener una visión de territorio, una inversión en paisaje, ¿verdad?, analizar el paisaje, y el enfoque de cuencas era un enfoque que encajaba perfectamente en ese momento. Si ustedes se recuerdan, Guatemala y Centroamérica fue impactado en el 2010 con la tormenta Ágata,
y la región de la costa sur guatemalteca pues tuvo un impacto muy grande, tanto en inundaciones, en zonas de cultivos, en zonas de la planicie costera, pero también tuvimos fuertes impactos en la zona de las partes altas de las cuencas, específicamente con impactos en deslaves, ¿verdad? Entonces nace la idea de invertir en manejo de cuencas, pero precisamente en el 2010, y hoy platicábamos con unos colegas de Guatemala, que recién estaba aprobada la ley de cambio climático, impulsada por el doctor Ferraté, siendo ministro de Ambiente, y le dice al sector azucarero, miren, perfecto, invirtamos, está bien que el sector privado invierta en cuencas, pero el país necesita hacer investigación en cambio climático, y él es el que pone la guinda en el pastel y dice, bueno, invirtamos en cambio climático y tengamos un programa de inversión en manejo de cuencas en el territorio, y es así como nace el instituto. En el instituto tenemos varias líneas de acción, una relacionada fuertemente al tema de gestión de agua. Hemos impulsado muchos programas de investigación, mucha información relacionada a la gestión de agua, tanto en cantidad como en calidad. Tenemos mucha información relacionada a huellas de carbono, mucho también el tema de gestión de riesgos a desastres, y uno de los temas más fuertes que tenemos es el tema de restauración del paisaje forestal. Desde el 2012 trabajamos con la Mesa Nacional del Paisaje Forestal a nivel nacional, que lo dirige el Instituto Nacional de Bosques, que es el ente rector del tema forestal, y pues bueno, trabajamos en acciones, en implementación en campo, como también todo el tema de investigación. Algo importante que tiene el instituto, que ya con 12 años de trabajo, mantenemos una línea de investigación bastante fuerte, un repositorio de información que nos permite analizar cambios en el paisaje, cambios en sistemas productivos, y pues bueno, como lo mencionaba, arrancó el sector privado como uno de los inversionistas principales, ya en el 2014 el sector bananero, y tenemos algunos proyectos con el sector palmero. Pero la inversión no solo viene de estos sectores, también tenemos muchos fondos de cooperación que aportan a la implementación de acciones del instituto, y si da tiempo pues podemos ampliar más adelante en el foro. De acuerdo, muchas gracias, Luis. A mí me gustaría ahora escuchar a don Giovanni, su experiencia, usted, su cargo, su experiencia como persona y la cooperativa que representa también. Como habíamos dicho, cuál es el negocio principal de la cooperativa, cómo logra financiar la cooperativa, las diferentes, tanto actualmente como las inversiones recientes que han hecho. Por favor. Sí, sí, muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, claro. Ok. Mi nombre es Giovanni Sánchez, yo vengo de Puriscal, Costa Rica, represento a una cooperativa que justamente, y tengo que decirlo, en este mes de octubre está cumpliendo 65 años. O sea, ya decimos nosotros que vamos por la tercera generación, ¿verdad? Nuestros abuelos, luego nuestros padres, y ahora nosotros nos consideramos la tercera generación. Y esa cooperativa nació en aquel entonces como una cooperativa de productores de tabaco. Pero no se me preocupen, ya desapareció el tabaco desde los años 90. Y eso justamente, bueno, contribuyó en parte a un deterioro ambiental en la zona tremendo, ¿verdad? El tabaco era tremendamente destructor del ambiente, más el uso de fuego. Ahí voy a hacer un paréntesis. Nuestros abuelos y nuestros padres allá en Costa Rica generaron fama de buenos para procrear y para botar bosque. Nosotros ya no hacemos ni lo uno ni lo otro. Bueno, la cooperativa se transformó en una cooperativa agroindustrial y de servicios múltiples, y dentro de sus actividades, que son bien diversas, ¿verdad? Tiene un área, una división comercial, tiene una división social que trata con el tema de vivienda, tiene una división de financiamiento como banca de segundo piso, y justo un poco cargo de conciencia trabaja el tema ambiental desde los años 70, 80 por ahí.
sobre todo con el modelo de pago de servicios ambiental. Por ahí están los compañeros de Costa Rica, del FONAFIFO, ¿verdad? Los incentivos forestales para protección de bosque, para reforestación, para sistemas agroforestales. Los hemos trabajado durante mucho tiempo y algunos proyectos específicos en el tema ambiente. Ahora, más recientemente, hace unos 5 años, hemos incorporado una planta, una pequeña planta procesadora de lácteos, ¿verdad? Ahí lo que hacemos es, vamos a ver, tal vez podemos adelantar un poquito, porque como el tiempo es corto, quiero más adelante. Un poco más. Bueno, esa es parte ambiental, pero esa es la parte de crédito. Hemos trabajado crédito y financiamos de diferentes actividades, pero esa es la novedad de pronto que queremos incorporar. En la planta, gracias. En este nuevo esquema, ¿verdad? En el que hemos incorporado el tema de paisaje, lo que hemos hecho es, de alguna manera, poner un elemento que agrupa las acciones que ya de por sí durante años hemos hecho. O sea, trabajábamos el tema producción, ¿verdad? Desde el inicio. Trabajábamos el tema financiamiento desde hace unos 30 años. Trabajábamos el tema de producción. Ahora, en este esquema, lo que estamos haciendo es que esas actividades hagan clic sobre todo el tema producción, financiamiento y paisaje. Y el factor de éxito es que estamos apoyando, que estamos acompañando a la gente a hacer acciones ambientales, acciones que incorporan a la familia, comunidad productiva, pero lo que le pone aceite para que la actividad funcione es que esas actividades tienen una producción remunerada, que además integra toda la cadena, ¿verdad? Si ustedes, no sé si se ve cómo dibujamos finca, planta, mercado, y las relaciones son bidireccionales. Y en el centro, que no está ahí, está la familia. Entonces, hemos logrado incorporar elementos familiares, por ejemplo, que nos decían, bueno, es que los productores de lácteos, que son pequeñísimos, todos están para pensión y los muchachos no quieren quedarse en la actividad productiva. Y sorpresa, los muchachos sí quieren quedarse en la actividad productiva porque encontraron no solamente una actividad que les puede dar rentabilidad, baja por supuesto, pero rentabilidad, pero que les da seguridad y que les da el sentirse plenos, desarrollado. Y entonces hemos logrado que un pequeño productor, una pequeña unidad productora, genere un ciclo de pequeños proyectos, ¿verdad? Y entonces el papá es el productor de leche, la hija monta su microempresa con el estiércol de las vacas, ¿verdad? Y hace la empresa donde vende el hombre abono. El hijo se dedica a desarrollar la recría, los machos, los terneros, y los lleva al mercado. Y la cooperativa le ofrece la seguridad de que le recibe el producto, se lo comercializa, se lo paga justo, le da el acompañamiento técnico, no con nuestros propios recursos, porque no los tenemos tanto, pero enlazamos con el sistema, ¿verdad? Con el Estado, con el MAC. Si necesita la parte forestal, lo enlazamos con FONAFIFO y le damos financiamiento justo, dirigido, pero con la certeza de mercado. Ahí creo que es donde, en esta figura es donde hemos logrado, digamos, un éxito que hace que la gente se sienta motivada y cómoda. Ok, muchas gracias, don Giovanni. Unas preguntas sobre esta introducción. ¿Cuántos socios tiene la cooperativa en general? Sí, al ser una cooperativa de servicios múltiples, permite una asociatividad muy diversa. Nosotros tenemos 2.800 asociados, ¿verdad? Algunos los mueve el interés por la vivienda, otros los mueve el interés por el crédito, y en este caso hay un énfasis en los productores de lácteos
de doble propósito, muy pequeños, no es una producción pequeña en una zona que no es las zonas top de producción de lácteos del país. Bueno, gracias. Bueno, ahora a mí me gustaría, y tengo mucha curiosidad por este modelo de negocio, a don Ronnie, pedirle por favor que se presente y nos explique un poquito este modelo de negocio, este fondo. Gracias. Perfectamente, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias, Jan, por habernos invitado. Yo represento al Fondo Forestal de Cambio Climático de Luxemburgo y que ya empezamos, digamos, yo soy forestal, economista, académico y practicante. He estado toda mi vida con un pie en cada lado. Es decir, he estado como profesor investigador, pero siempre he estado involucrado con la ejecución en alguna comunidad, en alguna empresa, etc. Y por ahí un día, en el 2015, llegó gente de Luxemburgo, del Fondo de Desarrollo de Microempresas, para hablar sobre el tema forestal. Y 2 años después, en el 2017, se creó el Fondo Forestal de Cambio Climático. ¿Para qué? Para manejar bosques. Esto es un poquito insólito que alguien quiera invertir en manejar bosques. Normalmente se explota y se va, pero no, para manejar bosques de manera sostenible, para manejar bosques, especialmente bosques secundarios y degradados, ¿verdad? Es cuando a la muchacha le toca bailar con el más feo, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Nos metimos en algo difícil, que es manejar bosques naturales y tratar de que ser rentables. Nuestro fondo tiene también un apoyo de asistencia técnica, ¿verdad? De LuxDev, la agencia para el desarrollo de Luxemburgo. Ahí, digamos, tenemos programas de asistencia técnica financiados por LuxDev. Este fondo es de unos 20 millones de dólares y es formado por el gobierno de Luxemburgo y por la empresa privada. Es un fondo mixto. Es un fondo mixto y tenemos todo un procedimiento que empieza por una nota de concepto y termina finalmente en un plan de negocios y en una decisión de un comité de inversiones en el que tengo que participar mañana a las 2 de la mañana, en verdad, desde acá. Así que creo que me voy a ir largo en la noche de fiesta para poder estar ahora, a la hora en la reunión del comité de inversiones. Nosotros trabajamos en toda la cadena de valor, desde el manejo forestal hasta lo que más adelante podamos llegar en la cadena de valor. Trabajamos de diferentes formas, hacemos compañías anónimas, pero también hacemos asociaciones con diferentes tipos de actores. Es decir, trabajamos con privados y trabajamos con comunidades, trabajamos con ejidos, trabajamos con concesiones forestales comunitarias. Y lo que nosotros hacemos es suministrar fondos, ¿verdad? Normalmente nuestras sociedades anónimas son igualitarias, incluso a veces estamos en minoría, ¿verdad? Y facilitamos fondos, hacemos préstamos a las sociedades a las cuales nosotros mismos pertenecemos para entonces manejar bosques. La idea es una meta mínima de tener unas 1.000, 2.000 hectáreas, pero para que crezca, ¿verdad? Y el compromiso nuestro es hacer un acompañamiento, es ser socios reales, ¿verdad? El fondo tiene 15 años de duración, de manera que hasta el 2032 seguimos proporcionando acompañamiento y ahí llegará la forma de o quedarnos o retirarnos, de acuerdo si las cosas están bastante maduras, ¿verdad? Es un fondo inclusivo, es difícil, es sumamente complejo, podemos discutir eso. Nosotros empezamos con unas 70 notas de concepto
y hemos creado 7 empresas y además tenemos convenios con un ejido y con 2 concesiones forestales comunitarias en Guatemala. Tenemos 4 empresas en Costa Rica, una empresa en Nicaragua, 2 empresas en Guatemala y acuerdos con 2 concesiones en Guatemala, con una comunidad indígena en Guatemala y con 2 ejidos en México. Todo esto está en desarrollo. Hemos tenido éxitos y yo diría no fracasos, sino que hemos tenido proyectos que hemos tenido que dejar, digámoslo así, en el congelador. Es decir, la pandemia sí nos afectó mucho con socios importantes y buenos socios, pero tuvimos que frenar y veremos después cómo recuperamos, ¿verdad?, las acciones. Queremos ser innovativos, de manera que en este programa de asistencia técnica estamos invirtiendo, o está invirtiendo más bien el gobierno de Luxemburgo, en innovación, ¿verdad? En innovación, y tenemos problemas grandes que enfrentar, como qué productos nuevos, ¿verdad? Pero también la belleza de la biodiversidad se transforma en una locura cuando uno tiene que ir al mercado. Y ahí tenemos que empezar a ver cómo juntamos esa diversidad con un mercado apropiado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ronnie. Particularmente para mí es bastante interesante este modelo de negocio, porque yo realmente no logro entender todavía. Tengo que platicar más con él. Tenemos que platicar más con él durante estos días por el tema de la rentabilidad, cómo lograr ser rentable, cómo esto es un negocio, ¿verdad? Y particularmente los bosques secundarios en Centroamérica y en El Salvador, entiendo usted que es experto, son fundamentales. Yo quisiera ahora darle... ¿Puedo sí, adelante. quizás para aclararte esa duda fundamental que tienes? Nosotros trabajamos por lo menos a 15 años plazo, de manera que no necesitamos rentabilidad mañana, sino que tenemos que hacer madurar el negocio y que ese negocio sea rentable en el mediano plazo. Ok, gracias. A mí me gustaría ahora darle la oportunidad a don Cifredo Benítez de la cooperativa Los Pinos para que él se presente. Entiendo que usted tiene un video de una de las empresas que tiene la cooperativa. Sí, Bueno, correcto. Creo que ya ok, adelante, don Cifredo. Bien, buenos días. Mi nombre es Cifredo Benítez, soy el gerente general de Cooperativa Los Pinos. Cooperativa Los Pinos es una cooperativa que nació en el seno de la reforma agraria en El Salvador en 1980. Básicamente nacimos como productores de café y en el camino nos inmersamos al procesamiento también para poder darle un valor agregado. Somos 80 asociados y en finales de la década de 2000, prácticamente inicio de la década de 2000, nosotros tuvimos una afectación grave a través de la baja de precios internacionales del café, lo cual generó una crisis bastante profunda. Eso nos llevó también a pensar cómo poder darle sostenibilidad y mantener el bosque de café, que ustedes saben en El Salvador es el que sostiene, el que da el equilibrio ambiental en el país. La apuesta del bosque de café indica darle sostenibilidad a los mantos acuíferos, la generación de oxígeno. Entonces, para nosotros era importante poder darle sostenibilidad a este rubro. Y de allí fue que surgió la necesidad de poder certificar nuestras fincas a través de Comercio Justo y a través de Rainforest Alliance, o sea, que fueron 2 certificaciones que obtuvimos en el 2008. Es obvio que la certificación nos educa también para poder mejorar la parte ambiental, la parte social, que son como las estrategias fundamentales dentro de una cooperativa. Dentro de estos cambios que se hicieron como cooperativa,
también hubo una apuesta de diversificación, ¿verdad? Y eso nos llevó a apostarle al turismo. El turismo es el rubro secundario de la cooperativa y, y esto también nos ha venido a dar un poco de sostenibilidad dentro de lo que es el rubro café, o sea que en los momentos de bajas de precios, el turismo también nos ayuda a financiar parte de lo que es el café. Esto, por supuesto, es un componente que se ha tenido que combinar. Nuestras cooperativas tienen una función social alta, además de las 80 familias que somos miembros de la cooperativa, también tenemos otras 200 familias que viven dentro de los terrenos de la cooperativa y en alguna medida dependen de las actividades. Por lo tanto, hemos tenido que darle como un poquito más de enfoque empresarial para poder sostener lo social y sostener lo ambiental. Es obvio que no ha sido fácil, o sea, el café es un rubro que ha sido de alto riesgo en los últimos años. Después nos golpeó la roya, que ustedes saben que afectó las plantaciones, especialmente en El Salvador, fuimos los más afectados porque no habíamos renovado nuestras fincas. Teníamos plantas ya bastante envejecidas y eso nos afectó. Más sin embargo, nosotros a través de financiamiento bancario empezamos a eh, renovar nuestros parques, nuestros bosques, ¿verdad? Para poder ser sostenible. En los últimos 9 años sembramos alrededor de 500,000 plantas de café y 50,000 árboles de sombra, porque en el caso nuestro la sombra es fundamental, es un cultivo bajo sombra y eso es lo que le da mayor agregado a la sostenibilidad ambiental. Entonces, como cooperativa trabajamos con la banca estatal, que es la que está actualmente todavía dando financiamiento. La banca privada no quiere saber nada del sector agropecuario y esto pues creo yo que nos ha permitido poder continuar invirtiendo en lo que es la generación de regenerar nuestro bosque café y poder también proyectarnos a una productividad mayor en el futuro. Así que quizás en términos generales esa sería mi presentación, pero igual estamos abiertos a cualquier pregunta, ¿verdad? Creo que, gracias, don Cifredo. Creo que tenemos un video, producción. Sí, hay un video que creo que ya no lo Ok.
Ok, gracias. Vamos a tener a Luis durante los 2 días porque yo creo que hay más preguntas sobre estos rubros. Aquí en el panel tenemos a un peso pesado mundial, ¿verdad? Que es Honduras como el quinto productor de café del mundo, ¿verdad? Es decir, es el quinto del mundo, el tercero de América Latina, ¿cierto? Y café arábica. ¿Cómo se las arregla un programa como Becamo en un ambiente, y este puede ser que no soy el experto en esto, pero Honduras tiene legislación ambiental y forestal muy fuerte, muy estricta. Eh, Quizá, pienso yo, la más estricta de Centroamérica, con penas muy duras, pero que muchas veces no se cumplen. Y yo pude verlo en las zonas cafetaleras. ¿Cómo se les arregla para tener un programa de agroforestal que me parece bastante innovador, con un ambiente que parece ser eh, que no va acompañando a ese programa del todo? Ok, primero tenemos que ver cuáles son los retos, ¿no? Los retos a nivel de cambio climático han obligado a empresas, ¿verdad?, a invertir en la parte de sostenibilidad. Evidentemente, pues nosotros no somos la excepción y estamos, pues ahora actualmente vienen más normativas a nivel de la Unión Europea. Se están aprobando leyes, por ejemplo, con el uso de agroquímicos, se están aprobando leyes también por la parte de deforestación y nuestro principal mercado es el mercado europeo. Entonces nosotros, aparte de que sí estamos preocupados, ¿verdad?, por la parte de cambio climático, también hay algunas leyes que te están obligando a entrar también dentro de ese programa. Así que. Ok, gracias. Don Cifredo, me gustaría, y disculpe, le voy a pedir que sea bastante conciso por el tiempo. En el sector cafetalero del Salvador, y usted que conoce también Centroamérica, el sector cafetalero centroamericano, pero enfatizándonos en El Salvador, en estas inversiones que la cooperativa necesita hacer, o está haciendo y necesita hacer, en general, ya a nivel del sector, del país, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta un cafetalero para invertir y contribuir en la restauración del paisaje en el país? Ok. Bueno, yo siento de que el reto mayor en este caso es que las inversiones van con financiamiento y quieras o no esto va generando un endeudamiento también. Entonces, sí hay una necesidad, siento yo como país y quizás como región, de que el café no se le vea simplemente como una unidad productiva, sino que se vea como una generación real del equilibrio ambiental que está teniendo la región y que debe de ir acompañado con recursos también no reembolsables en un momento dado. No sé bajo qué figura se podría hacer esto, pero el reto está ahí, que el rubro café como negocio tiene un alto riesgo, ya sea por la volatilidad de los precios, por los problemas de plagas y enfermedades, y es necesario que también haya un acompañamiento de fondos verdes, no sé de qué manera se le podría llamar, pero porque en un momento dado, acordémonos de que el endeudamiento también tiene su límite y va a llegar un momento en donde ya no vamos a poder seguir invirtiendo si no tenemos acompañamientos que también nos permitan darle seguimiento a estas inversiones que se están realizando. Ok, gracias. Y finalmente, para el fondo, de mi parte, usted está en un rubro bastante, diría, para mí, ¿verdad? Por lo menos usted lo maneja bien, pero para mí bastante difícil. Pero viendo estos negocios, ¿usted cómo los compara? ¿Son más factibles? ¿Son iguales al negocio en el que usted está financiando? ¿Cómo movilizar más inversión para restaurar paisajes a través de ejemplos como estos que estamos viendo en el panel? Por favor. Bueno, ¿podrías repetirme la primera parte? Porque no. Sí, es decir, usted maneja un rubro muy difícil para mí, ¿verdad? Y estos rubros son café, caña de azúcar, ganadería. Usted, para compararlos, pareciera que si se financian bosques secundarios, estos para mí son como más estándar, más normales, más entendibles. ¿Cómo ve? ¿Son realmente comparables? ¿Son iguales el riesgo, el impacto? ¿O cómo ve eso? No, es realmente, como dije, es cuando a la muchacha le toca bailar con el más feo.
definitivamente. Es bastante difícil, es muy complejo. Además, la sociedad siempre ve, digamos, casi con asco, cuando un camión va cargado con una troza de madera, cuando resulta que la mejor forma de preservar un paisaje, de recuperarlo, y está demostrado, por ejemplo, con los ejidos de México y las concesiones forestales comunitarias de Guatemala, que en esas áreas el bosque sí se preserva. O sea, no es comparable en absoluto con caña de azúcar, no es comparable con café, para nada. Entonces, por eso necesitamos todo ese plazo más largo. Necesitamos herramientas, productos financieros diferentes. Nosotros no aportamos un fondo así, sino que hay para capital de trabajo, que es lo más complejo al principio, para maquinaria, ¿verdad? Inversiones para tratar de ganar mercados. Por eso que nosotros necesitamos trabajar a largo plazo. Y el mundo, y lo que presentaba Jan, ¿verdad? Esas olas y estas cosas, es decir, el mundo necesita empezar a pensar ahora ya, pero también en el largo plazo. Y quiero poner un pequeño ejemplo. 41.000 millones de dólares en 2 días para la guerra Ucrania-Rusia. 21.000 millones de dólares en 2 años para minería y petróleo en Amazonas. Y el Fondo Amazónico de los donantes, Suecia, Banco Interamericano de Desarrollo, 2.000 millones de dólares de agua. Es decir, eso quiere decir que la sociedad, los gobiernos, las instituciones no están entendiendo esa sucesión de olas que se vienen. Entonces, lo nuestro no es en absoluto comparable con los otros cultivos y tenemos que inventar muchas formas. Y resulta que es un recurso muy rico. Por ejemplo, va a ser necesario fomentar la construcción de casas, de habitaciones, de todos tipos en madera. Definitivamente. Hay países que ya están haciendo construcción en altura en madera, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que cambiar muchas cosas. Por eso necesitamos tiempo. Los 20 millones de dólares ya están comprometidos. 6 millones de dólares ya están invertidos. Necesitamos todavía esos 14 seguirlos invirtiendo. Y nosotros no podemos tener prisa. No podemos tener prisa. Y si un año, ¿verdad?, no se puede vender madera, tenemos que ver qué hacemos, ¿verdad? Pero si un año se puede vender mucha madera porque el precio está bueno, tenemos que ver cómo vender más. Y viene un segundo fondo, que va a ser más grande. Es decir, nosotros no podemos pensar en los cortos plazos de la leche, del café, del cacao, sino que tenemos que pensar en bastante largo plazo. O sea, no es en absoluto comparable y los productos financieros deben ser radicalmente diferentes y no deben ahogar a la empresa forestal. Okay. Muchas gracias. Gracias, queda más claro. Bueno, nos quedan 5 minutos para poder tener, por lo menos en este espacio, porque tenemos refrigerios, tenemos todo el día en donde podemos seguir abordando a los panelistas. Por favor, el espacio está abierto para preguntas de parte de ustedes. Sí, ingeniero. Bueno, muchas gracias por sus presentaciones. Quisiera, no sé, tal vez 2 o de acuerdo al tiempo. Creo que hay 2 retos o 2 temas que a mí me gustaría tocar. Estamos movilizando inversión privada en diferentes cadenas de valor. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los retos que están enfrentando en el tema de la cadena de valor de un producto más sostenible, digamos, de cara a realmente al tema de rentabilidad? Y segundo, ¿en qué ha colaborado los gobiernos de su país para fortalecer esta cadena de valor? Gracias. Tal vez 2 pueden contestar y los otros 3 la segunda pregunta. Sugiero. Sí,
Y voy a empezar por la última parte, por la cooperación de los gobiernos. Yo soy un poquito radical en mi manera de pensar, no radical en lo político, pero sí radical en lo económico. Definitivamente los gobiernos tienen que repensar todas sus leyes y reglamentos forestales. Porque son, y ya la pregunta la hiciste, ¿verdad? Antes, con esas leyes y reglamentos se es demasiado restrictivo y entonces se hace muy difícil. Hay un costo de transacción enorme por los plazos que se demoran en tramitar los permisos, por las restricciones de uso de territorios, etcétera. Entonces, ese es un desafío enorme que tenemos definitivamente que trabajar juntos con los gobiernos. Ese es para mí una de las cosas más fundamentales y en el caso nuestro, el problema del mercado, que el bosque tiene tantas especies y tenemos que usarlas todas para poder llegar a ser rentable y no 4, 5, 6 como se hace ahora y después el bosque se abandona y el bosque se degrada. Gracias. Bueno, respondiendo a la parte de cuáles han sido los desafíos, nosotros somos una empresa ancla, ¿verdad? Con fondos y evidentemente los desafíos han sido con los pequeños productores. Primero porque el pequeño productor debemos de hacerle conciencia, uno, de cuál es la importancia, ¿verdad?, de invertir en los paisajes, cuál es la importancia de diversificar, que no solamente dependan de un ingreso, sino que también tenga una diversificación. Entonces, para nosotros el mayor desafío ha sido, uno, que el productor puede entender que por qué estamos acercándole a los proyectos, tecnología, innovación, y que eso también tiene un costo. Entonces yo creo que eso es uno de los problemas principales que tenemos con nosotros como empresa Ancla, y evidentemente en la parte del apoyo de gobierno, pues nosotros tenemos instituciones allá en Honduras como el ICAFE, que nosotros estamos trabajando pues de la mano con estos organismos como el ICAFE y pues evidentemente con la Fundación Neumann, que también acá nos acompaña. Hola. Otra pregunta de la audiencia, de los expertos que nos acompañan en el pleno. Por favor. Sí. Tiene varios rubros de ingresos. Tiene el rubro de turismo, de las cabañas, del restaurante, que es muy lindo, y el manejo del café, la venta de café. No sé si hay otro rubro de ingresos que tienen, pero quisiera saber todos los rubros y qué porcentaje de cada uno es dentro de sus ingresos anuales. O sea, porcentaje de café y de los otros rubros. Bueno, básicamente son los dos rubros principales. Los demás son quizás como rubros más vinculados al turismo, como la crianza de tilapias, pero es bien mínimo. Y algo otros, pero los dos rubros principales está enfocado en el café, que ha sido como el principal en todo, y luego el turismo. En porcentajes, ya en este momento el turismo ha ido creciendo fuertemente. Empezamos con un 5% cuando comenzamos el turismo en relación a los ingresos de café. Actualmente ya estamos casi como por el 40% de los ingresos que tenemos como cooperativa. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho a los panelistas. Hay más tiempo. Tenemos los coffee breaks para poder abordar a los panelistas con mayor tranquilidad y tenemos 2 días para poder seguir hablando con ellos. Agradezco también a todos ustedes su atención y su interés en este primer panel. Muchas gracias. Muchas gracias.